Bien, bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿sí? Yo vengo súper recargada hoy. Quiero terminar sí o sí lo que estábamos viendo, ¿sí? Si no, nos vamos a atrasar muchísimo. Sé que es mucho, ¿sí? Hoy vamos a tratar de terminar esta ley. Si no, bueno, la dividimos y aprendimos la próxima semana hasta donde hemos llegado. Vemos cómo hacemos, ¿sí? Yo sé, es muy larga, pero bueno, tiene 20, ¿vieron? Tiene 21 capítulos. Es muy, muy extensa, pero es necesaria conocerla, ¿sí? Yo recuerdo, si ustedes me ayudan, habíamos terminado y íbamos a comenzar elementos de protección, ¿sí? Lo vuelvo a reiterar, todos estos temas que estamos viendo a partir de la ley, luego van a ser ampliados, por supuesto, ¿sí? Esto, como dije, es una mirada general para que ustedes conozcan la ley nada más, ¿sí? Y después profundizamos, ¿sí? Si ustedes pudieron y tuvieron la posibilidad de leerla, que yo se las he dejado, van a ver que esto es básicamente un resumen, ¿sí? Les quiero dejar también otro documentito que es mucho más sintético para que ustedes lo puedan leer y que sirve después para repasarlo, ¿sí? Bueno, vamos a ver los EPP, ¿se acuerdan? Que eran los elementos o el equipo que ustedes deberían conocer y que sus trabajadores deberían tener al momento de trabajar, ¿sí? Aquí es muy necesario que se determine cuáles van a ser los elementos necesarios. Eso es, la ley lo especifica y analiza cuáles serían las condiciones de acuerdo al ámbito, como siempre lo digo, al ámbito donde ustedes vayan a ejercer, va a ser necesario, bueno, los EPP, ¿sí? Después, una vez que se haya determinado cuál es la necesidad, por supuesto que esos equipos son de uso personal. Cada uno va a tener su equipo. Es necesario que ya sea en la fábrica o ya sea la minera o en el ámbito donde ustedes vayan a ejercer, les proporcionen estos elementos, ¿sí? Estos equipos que ya los vamos a conocer en profundidad cuáles son y qué nos brindan a cada uno de los trabajadores. Es necesario que se sepa que estos elementos no los podemos intercambiar, ¿no? Entre sus compañeros no, son únicos. Una vez que se entrega a cada personal, eso es una vez que presentan algún defecto o alguna rotura, ¿sí? Son cambiados nuevamente, pero no podemos intercambiarlos, ¿sí? Estos, ¿quiénes les van a entregar? Bueno, vamos a tener un área, ¿sí? Específicas donde ustedes van a tener el control de estos equipos, ¿sí? Por supuesto que previo a esta entrega, ustedes van a hacer una capacitación, como yo se los he mencionado, ¿sí? Y estos equipos son los que ya nombramos, ¿se acuerdan? Dependiendo del lugar, vamos a utilizar cascos, vamos a utilizar gafas, guantes, ¿sí? Eh, Todo el equipamiento necesario, ¿no? Para trabajar y poder prevenir el personal ante, bueno, sustancias tóxicas y también aquellas que sean necesarias si son fajas, ¿sí? Para evitar malas posturas, dependerá las condiciones, ¿no? Y ustedes, por supuesto, previo van a hacer una capacitación a su personal y nombrarles el uso, ¿no? El uso, las condiciones como deben ser y como dije, no debemos intercambiarlos. Eso también ténganlo muy presente. Esta imagen yo creo que se las mostré, habíamos mencionado algunos equipamientos, ¿no? O elementos en este caso, ¿sí? Ahí los pueden ver, ¿sí? Pero esto, como les digo, los vamos a ampliar. ¿Qué es necesario también? Que ustedes lleven un registro de los fabricantes de estos equipos, ¿sí? Y tengan bien registrado cuál es el periodo
de uso o de vida útil que pueden tener, ¿sí? Para hacer una renovación. Como dijimos, el uso debe ser totalmente individual. Eh, las- el equipamiento o ropa de trabajo, si así fuese, debe estar en perfectas condiciones. Ustedes van a ser los encargados de hacer tal vez una supervisión, pero todo este equipamiento ya viene, ¿no? Embalado en bolsas o tal vez en un recipiente que son bien, bien seguros, ¿sí? Saben muy bien que existen elementos de protección para la cara, por supuesto para el cuello si fuese necesario, como así también para los miembros superiores, como así también para los miembros inferiores. Sí es necesario, como dije, una capacitación previa y es muy oportuno tener estos elementos y usar, ¿no? O solicitar a un trabajador que sirva tal vez de modelo y poder especificar muy, muy claro cómo lo van a utilizar o implementarlo, ¿sí? Eso también lo pueden hacer ustedes, ¿sí? Estas capacitaciones es muy necesario que ustedes las realicen y sean muy específicos. Tal vez algunas veces nos mencionan que hay que ser muy generales al momento de trabajar. Yo creo que no. Lo necesario es hacerlo muy detallado y que el personal se sienta totalmente seguro. Una vez que ustedes hayan comentado, hayan aclarado y que el personal haya logrado sacar sus dudas, luego seguir con los demás elementos. No hacer una mirada general simplemente por cumplir y ya estamos, no, 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 porque ustedes recuerden que a partir de ese equipamiento nosotros estamos cuidando al personal, ¿sí? No solo tal vez, como decimos, de prevenirlo, sino también en cuanto a las enfermedades que después vamos a ver que podemos llegar a tener de acuerdo a la actividad, ¿no? que realicemos, ¿sí? En cuanto a las capacitaciones, por supuesto que acá vamos a tener como protagonista al empleador, al dueño, ¿no? Normalmente no son los dueños quienes reciben al personal, oportunamente podría llegar a serlo si no están representados a través de un gerente y un jefe, puede ser un director, quien acompañe en este proceso, ¿sí? El empleador, por supuesto que va a estar obligado a dictar, ¿no? capacitaciones o a solicitar, ¿no? las capacitaciones que tengan que ver con nuestra área, ¿no? con higiene y seguridad. Pero no solo vamos a tener capacitaciones en este ámbito, sino también en cuanto a la prevención y a las enfermedades, como dije, no, enfermedades que tengan que ver con la actividad que realicen. Y algo muy importante que son los accidentes, ¿sí? Que en todo ámbito, cuando no hay una muy buena capacitación del personal, pueden darse de manera continua, no consecutiva, y que nosotros aquí es donde tenemos que poner mucho más atención, ¿sí? Esas capacitaciones deben ser muy bien desarrolladas, ¿sí? Sí es oportuno que todos los niveles, ¿sí? Nosotros hablamos de estructuras organizacionales, ¿sí? Estén capacitadas hablamos desde los niveles superiores, ¿sí? Que bueno, puedan estar acá, nosotros hablamos en recursos humanos, implementamos esta estructura, tomando en cuenta a los directores, ¿sí? Al área de gerencia, por supuesto, y si tuviésemos, puede ser el área de jefes de personal, que es muy oportuno que ellos estén presentes en estas capacitaciones. También hablamos en este ámbito, fíjense, los niveles intermedios, donde son las personas que comparten muchas horas con los trabajadores y que después también en otro ámbito
que es en el área de recursos humanos, los supervisores nos sirven, ¿sí? Nos ayudan para poder hacer las evaluaciones, ¿no? de rendimiento en ese caso. Y pueden ser también, puede haber encargados, nosotros hablamos normalmente de supervisores, ¿sí? Pero puede ser que de acuerdo al ámbito tengamos encargados también. Y luego ya están el resto, ¿no? Yo digo que siempre, ¿por qué están al último? ¿No? Los niveles operativos son los que más trabajo realizan, ¿sí? Donde el trabajo de ellos es muy duro, ¿sí? Y que tiene que compensarse, ¿sí? De acuerdo a la actividad que realice, así también tiene que ser su sueldo, ¿sí? Eso tiene que ser muy bien otorgado. Esas capacitaciones, ¿quiénes las van a realizar? Bueno, ustedes, ¿sí? Por supuesto que aquí vamos a tomar un gran periodo de tiempo, ¿no? Para conocer muy bien el ámbito, conocer al personal, como para tener una cercanía en ese momento, ¿sí? Ustedes van a tener, por supuesto, un cronograma o de actividades que pueden hacerse de manera anual, ¿sí? Ustedes van a ver, periódicamente pueden hacerla cada 3 meses, cada 6 meses, dependerá como ustedes lo noten necesario. Nosotros mencionamos que cada 6 meses es oportuno nuevamente hacer una renovación, ¿no? O hacer una especie de recordación de todo lo necesario para trabajar. Si ustedes quisieran ser tal vez un poco más detallistas, ¿sí? Podríamos hacerlo cada 3 meses, ¿sí? En este ámbito depende cómo nosotros quisiéramos trabajar, ¿sí? Y también si nos permiten los niveles superiores realizar periódicamente diferentes capacitaciones. Yo lo considero seguro y si ustedes proponen esta posibilidad, siempre se realiza, ¿sí? Es muy bueno mencionar estas capacitaciones al área de recursos humanos, ¿sí? Que ellos siempre están a favor de capacitaciones y ellos van organizando, van programando en qué momento podrían hacerlas, ¿sí? Pero al iniciar es fundamental, ¿sí? Después, en cuanto a los accidentes, ¿sí? Ustedes van a mencionar en esas capacitaciones que van a realizar, al personal les van a contar todo lo que podría llegar a suceder, ¿sí? De acuerdo tal vez a su experiencia, pero fíjense qué deberíamos hacer nosotros para evitar, bueno, accidentes medios, graves, leves, ¿sí? ¿Qué deben tener? Nosotros decimos un análisis estadístico, ¿sí? ¿Cuáles son las áreas, cuáles son los accidentes que ocurren de manera eventual? ¿Para qué tendrían ustedes que tener una herramienta? Yo considero que para nosotros es una herramienta, un plano de prevención. Más adelante nosotros vamos a conocer, ¿sí? Cómo deberíamos hacerlo, qué incluye en esos planos, ¿sí? Donde ustedes van a poder observar, en este caso, las zonas, ¿sí? Que tal vez sean más peligrosas y van a mencionar el equipo de protección necesario. Las finalidades que pueden llegar a tener esta investigación de accidentes, fíjense, como siempre dijimos nosotros, lo fundamental es detectarlo, ¿sí? A través de ese análisis que ustedes van a hacer, por supuesto que van a evaluar y nosotros decimos eliminar, ¿sí? Bueno, es como muy rápido decir eliminar, ¿sí? Tratamos dentro de lo posible tener al personal totalmente capacitado y controlar, ¿sí? Cuáles son las causas más comunes, ¿no? De accidentes y ese es un ámbito
para que ustedes puedan brindar, ¿no?, capacitaciones, ¿sí? Es muy, muy importante. También fíjense que vamos a hablar tal vez un ámbito que es ya de la parte económica, ¿sí?, en cuanto a los costos, ¿sí? Nosotros hablamos de costos directos y tal vez aquellos que son indirectos. En este tipo de accidentes, por supuesto que ya están implicados, ¿sí? ¿Cuáles serían aquellos gastos, ¿sí?, que deberíamos, primero los costos, que sería en cuanto a la prevención, qué deberíamos realizar nosotros. Y gastos sería todo aquello que la organización, la empresa debería brindar para que el equipo de trabajo pueda cumplir su función sin ningún tipo de problemas, ¿sí? Eso es muy importante que lo tengamos siempre muy, muy presente, ¿sí? Allí, fíjense que nos faltaba muy poquito de terminar el decreto, ¿no?, 351 que habíamos comenzado y ya hace un tiempo, ¿sí? Nosotros ahora vamos a comenzar un nuevo decreto, ¿sí?, que también se los he mencionado, que es tiene un número 911, ahí se los voy a presentar así, ustedes sigan, 911/96, ¿sí? Este tiene que ver tal vez con otro ámbito, pero que ustedes podrían llegar a cumplir funciones, ¿por qué no? Yo digo que en nuestro ámbito tenemos muchos roles o muchos ámbitos o sectores, ¿sí?, para cumplir nuestro trabajo. En este caso, vamos a hablar en el área de las fábricas, serían las industrias y en la construcción, ¿sí? Este decreto 911/96 va a mencionar cómo se debería trabajar en estos dos sectores. Pero vamos a tener la ayuda de otras resoluciones, ¿no?, que complementan a este decreto. Ahora las van a ver. Y son muchos números, ¿no?, para recordarlos, pero como dije, es bueno que ustedes al momento de estudiar realicen pequeños cuadritos, ¿sí? ¿Cuál es la utilidad de cada uno, ¿sí?, para tener una noción muy, muy clara, ¿sí? Yo sé que son muchos números, pero cuando nosotros vayamos a rendir, vamos a especificar y vamos a buscar muy, muy bien los números de estos decretos, ¿no?, de las leyes, que es súper importante que lo manejemos, ¿sí? Este decreto, ¿no?, 911/96, sí la vamos a encontrar de manera conjunta en la ley que nosotros ya veníamos trabajando. No sé si la recuerdan, ¿sí? Traten de memorizar los números, ¿no? 19.587, ¿sí? Tenemos otras para conocer también. Pero fíjense que este decreto, como les dije, tiene que ver con la industria y la construcción. Vamos a tener que estudiar estas resoluciones complementarias, ¿sí? ¿Cuáles serían? Fíjense, tenemos 231/96, también nos va a ayudar la 51 o 051/97, tenemos también la 035/98, tenemos otra más, otra resolución más, ¿no?, que es 319/99. Todas estas las vamos a desarrollar de manera sintética en todo lo que tenemos que ver ahora, ¿sí? Estas resoluciones, ¿qué les van a permitir a ustedes? Que conozcamos las condiciones de seguridad, ¿sí? Y bueno, por supuesto, todo aquello que tenga que ver con requisitos, ¿no?, requerimientos en cuanto a la documentación que se debe cumplir, ¿sí? Estas resoluciones con tantos números las vamos a ver ahora, ¿sí? Yo sé, son muchas, pero tranquila, lo vamos a hacer de manera
muy detallada, ¿no? Casi textual, ¿sí? Luego lo ampliaremos. Es decir, ampliaremos, me dirán ustedes, ¿tanto tenemos que ver? Sí, pero lo vamos a tratar de hacerlo de manera dinámica, como les digo siempre, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar a analizar estas resoluciones. Fíjense, ¿cuáles las disposiciones generales que tiene este decreto? ¿Sí? Vamos a comenzar analizando el ámbito de aplicación. Dependerá, ¿no? Si es industria o tal vez sea construcción. Vamos a conocer cuál es el alcance, hasta en qué sector. En general es todo el sector que vamos a analizar. ¿Quiénes serían los protagonistas, diría yo, para no decir sujetos? ¿Quiénes son los protagonistas que van a participar en este decreto? Sí, ¿quiénes van a ser los más o los que tienen que estar presentes? Recién los acabo de mencionar hace un ratito. Tiene que ver el empleador, que puede estar representado, ¿no?, por un contratista, o puede ser un subcontratista. Dependerá cómo se maneje en el área, ¿no?, donde ustedes vayan a ejercer. El empleador, por supuesto, ¿no? Aquí va a analizar cuáles serían las actividades y va a necesitar el apoyo, por supuesto, de ustedes. Después, en cuanto a las obligaciones, acá es muy importante que lo conozcamos para que, si ustedes están trabajando actualmente, puedan tener muy claro todo aquello que el empleador les debería ofrecer, ¿sí? Y si no es así, cuando ustedes ya estén ejerciendo, ¿qué deberían cumplir? Fíjense, por supuesto que el empleador tiene que asegurar las condiciones tanto de protección física, ¿no?, y mental. Eso lo tenemos muy claro en cuanto al lograr que los trabajadores se sientan seguros, y por eso vamos a incorporar también el bienestar, ¿sí?, de cada uno de los trabajadores. Fíjense que yo desde un principio decía que cuando nosotros hablamos de nuestro ámbito, eliminar es, tal vez es una palabra muy grande. Nosotros vamos a decir, sí, una reducción, ¿sí?, de todo tipo de siniestro laboral. Por supuesto que para eso estamos, ¿sí? ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de la prevención y a través de las capacitaciones que ustedes van a desarrollar. Lo dijimos, dependerá la cantidad de capacitaciones que pueden hacer ustedes. Dijimos, pueden ser 3, pueden ser 6, dependerá. Pero siempre tienen que hacerse periódicamente las capacitaciones. Algo muy importante y que muchas veces se olvidan o no lo tienen muy presente, ¿sí?, es adecuar las instalaciones de acuerdo a lo que nosotros ya hemos visto. ¿Se acuerdan, no?, que teníamos en cuanto a los vestuarios, en cuanto a la cocina, en cuanto a los sanitarios, todas las condiciones que deberían brindarse, ¿sí?, y que están reglamentadas por la ley que estamos analizando, ¿sí? Sí, dijimos, la capacitación debe ser totalmente obligatoria. Acá no vamos a separar el sector, no. Todos los trabajadores de toda la estructura organizativa deben estar capacitados, ¿sí? Para eso lo van a hacer, por supuesto, ustedes, ¿sí? Vamos a ver, les voy a contar cómo deberían planificar, ¿sí?, una capacitación. Falta un poquito, pero lo vamos a hacer, ¿sí? Pero ténganlo muy seguro que sí lo vamos a ver cuando llegue su momento. Luego tenemos que conocer cuál es la obligación que tiene el trabajador, ¿sí? Y bueno, yo creo que ya les he contado algunas, ¿no?, que tienen que ver con su equipamiento. Es lo más importante
y que de ellos deben entender que a partir de esos equipos se está cuidando al personal y que ellos están cuidando su vida, ¿sí? Eso también hay que hacerlo, tomar conciencia o que ellos lo tomen de esta manera. ¿Cuáles serían las obligaciones que debería tener el trabajador? Las veamos a cada una, ¿sí? Bueno, cumplir con las normas de prevención, que las vamos a conocer y que yo ya las he mencionado, ¿no? Principalmente, como dije, tener muy en claro la señalización, hasta qué ámbito ellos pueden acceder, el uso del equipo. Asistir a los cursos de capacitación es totalmente obligatorio, ¿sí? Aquí muchas veces los cursos de capacitación se los realiza de manera en contraturno, ¿sí? Sectores ya distribuidos pueden ser dentro de la misma organización o pueden tal vez dirigirse a otros lugares donde puedan brindarse estas capacitaciones, tal vez por el área que se necesita, ¿sí? Por la capacidad de personal que va a asistir, ¿sí? Bueno, dijimos el uso, por supuesto, es totalmente necesario, los EPP, ¿sí? De uso, por supuesto, personal y de todo el sector de trabajo, ¿sí? Eso tiene que quedar como una primera regla. Luego ya está establecido también el equipamiento, tal vez herramientas o tal vez maquinarias. Por supuesto que estas máquinas tienen que estar analizadas, ¿sí? Y tienen que estar en perfectas condiciones. ¿Quiénes van a hacer esa supervisación? Ustedes, ¿sí? Ustedes pueden tener, por supuesto, un seguimiento, un control, ¿sí? Y aquellas máquinas que no estén en condiciones, hay que hacer un rotulado, ¿no? Especificando, bueno, que no se debe tocar esas máquinas, ¿no? Nadie debe utilizarlas. Informar al empleador de todo riesgo que puede suceder. En ese caso, ustedes, luego de haber realizado un control y llevar un informe, ese va a ser presentado, por supuesto, al empleador, pero nuestro primer contacto es con un supervisor, ¿sí? Luego, respetando el orden, ¿sí? De jerarquía, que así tiene que ser, ¿sí? Va a ser presentado este informe, ¿sí? Después tenemos un elemento muy importante, ¿sí? Que es, digamos, como nuestra herramienta de trabajo, que vamos a conocerlo a partir de ahora. Fíjense, decimos nosotros que es un legado técnico, ¿sí? ¿Qué sería este legado técnico? Bueno, es un documento que ustedes los van a elaborar, lo van a realizar, especificando todos los controles que fueron observando y realizando, ¿sí? Este legado, por supuesto, va a tener una información muy importante y ustedes van a destacar las características, el volumen y las condiciones que tiene la obra, si así fuese en este caso, en el área, por supuesto, de construcción. Este legado tiene que, por supuesto, ser totalmente actualizado, realizando sus específicas modificaciones en qué ámbito, en qué sector, ¿sí? Y nosotros tenemos que tener muy, muy claro la infraestructura de obra. ¿Cuál sería? ¿Sí? Vendría a ser los sectores, ¿sí? Donde los trabajadores van a realizar tal vez su trabajo o sean totalmente necesarios para algún momento de descanso, ¿sí? ¿Cuáles serían? Transporte de personal, ¿sí? Acá ustedes van a tener previsto cuál sería, ¿sí? De acuerdo al rol que ustedes o al ámbito donde vayan a ejercer.
Sí es necesario, fíjense, una vivienda, decimos que es para el personal, que va a cumplir en este caso el rol de seguridad, ¿sí? De esa obra. Las instalaciones, por supuesto, sanitarias, que ya las hemos visto, que tenían que ver, ¿no? con los requerimientos que debían tener, tal vez, bueno, los baños, todos los aparatos, ¿no? Que lo hemos mencionado. Aquí queda muy claro, ¿no? Cómo deberían ser en cuanto a los vestuarios, dijimos, ¿no? Que debería tener tal vez una especie de estantes, ¿no? Para cada personal donde pueda colocar su vestimenta, ¿no? Sus pertenencias, en este caso, personales. Sí tenemos que tener muy claro, ¿no? Los sectores de, de la estructura de la empresa, los comedores, ¿no? Las cocinas, ¿sí? Y algo muy, muy importante que podemos llegar a tener algunos problemas son el área de los desechos cloacales, ¿sí? Esto nosotros tenemos que ser muy, muy claros y muy específicos y muy constantes en este ámbito, ¿sí? No podemos tal vez hacer un caso omiso o no tener presente este ámbito, ¿no? Más todavía cuando hacíamos referencia al consumo, ¿no? De agua totalmente potable, ¿sí? Y aquella que va a ser utilizada para la obra, ¿sí? Dependerá cuál fuera, ¿sí? Eso también nosotros vamos a ser súper, súper prolijos en nuestro trabajo, ¿sí? Algunas normas que especifica este artículo van a ser las siguientes. Fíjense, después las vamos a analizar y vamos a profundizar, como digo siempre, ¿sí? Constantemente les digo lo mismo porque este es un inicio. Normas generales, fíjense, están referidas a la manipulación de los materiales, que aquí tiene mucho que ver cómo se va a realizar, cómo se va a trasladar esa materia prima, ¿sí? En qué sector, ¿sí? Va a estar previsto para que se realice un almacenamiento, si vamos a tener tal vez algunos tinglado o qué sector está previsto para mantener ese material y que esté en óptimas condiciones, ¿sí? También vamos a tener muy claro el orden, ¿sí? En todos sectores, la limpieza específicamente, ¿sí? Y vamos a hacer muy, muy claro cuáles serían las zonas, ¿sí? Que el personal va a tener para circular, ¿no? Para caminar sin ningún tipo de problemas. Pero así también vamos a tener que hacer la señalización de aquellos sectores que sean totalmente, bueno, eh, que presenten tal vez algún riesgo o que estén totalmente prohibidos, ¿sí? Después, sí, fíjense que tenemos que ver y muy, muy claro aquellos materiales o aquellas zonas donde puedan ocurrirse pérdida, ¿no? O se pueda desmoronar tal vez esta materia prima, ¿sí? Puede ser, de acuerdo al tiempo que estén almacenadas, pueden llegar a tener tal vez su periodo de, digamos, de vida útil, ¿sí? Si es que todavía no será utilizada. Sí es necesario, como dijimos, también como hablábamos de la limpieza en este ámbito, también vamos a decir la limpieza en la obra. Eso es fundamental, tener un, un sector, ¿sí? Yo diría todos los sectores, ¿sí? Donde se observe que ustedes hacen esa supervisación y cuando hagan un informe puedan destacar la limpieza y el orden que presenta. Sí dijimos la importancia que tiene, ¿no? La ventilación, dijimos, ¿no? Y si no
analizar cuáles serían los medios para brindar, por supuesto, ventilación y que el trabajador pueda cumplir sus actividades de manera cómoda, sin que sufra tal vez asfixias, ¿no? Digamos que los sectores tienen que estar con su ventilación prevista. Después vamos a analizar cuáles serían los requerimientos también, ¿sí? Sí es necesario que presenten en diferentes zonas áreas con calefacción, ¿sí? Dependiendo también el ámbito donde se vaya a trabajar. Y por supuesto que es necesario la protección para evitar, ¿no?, que todo material o tal vez objetos puedan caerse, ¿sí? Eso también va en cuanto al orden, ¿sí? Que ustedes lo van a marcar también y que es muy utilizado y mencionado cuando hacen las capacitaciones. Es necesario tal vez recordarlo. Ustedes me dirían, bueno, pero esto es casi obvio, ¿no? Pero no está de más mencionarlo, ¿sí? Después tenemos para conocer, ¿sí? Que yo tal vez voy un poco rápido hoy, ¿sí? Hoy no les doy posibilidad tal vez que me pregunten, después lo hacemos. Yo quiero terminar, ¿sí? Vamos a ver esta resolución que tiene que ver, ¿no?, con la resolución 231/96, ¿sí? Esta tiene que ver con los riesgos, ¿no?, de trabajo, ¿sí? Esta es muy, que la debemos tener muy en claro también, ¿sí? Y nosotros vamos a destacar algunos aspectos, ¿sí? En este caso, fíjense que son amplios los sectores, ¿no?, los ámbitos que debemos conocer. Fíjense, se los muestro acá. ¿Qué deberíamos tener nosotros muy, muy claro al momento de trabajar? ¿Sí? Fíjense, en ámbitos donde es totalmente necesaria la presencia y el trabajo que se realice en pozos, ¿sí? Y que tenga que ver también con los ascensores. Aquí hay que ser muy, muy prolijo, como siempre, en nuestro trabajo, ¿sí? Sí es necesario tener muy claro cuál es la señalización correcta para este ámbito, que es, por supuesto, el de la construcción, ¿sí? Aquí hay que ser muy prolijos y que muchas veces lo he observado, los accidentes que ocurren en cuanto a la parte eléctrica, ¿sí? Esto no lo podemos dejar, luego lo hacemos, no, se inicia una obra y se termina, ¿sí? No podemos dejar lugares con una actividad a medio hacer. En esta resolución también va a mencionar, por supuesto que es fundamental, decimos nosotros prevención y por supuesto la protección contra los incendios y todo lo que implica, ¿sí? Nuevamente lo vuelvo a reiterar, esta es una materia para que ustedes realicen las capacitaciones. Y no está de más mencionar de manera constante los EPP, ¿sí? De acuerdo al área, ¿sí?, que se vaya a cumplir, ¿sí? Después acá tenemos en este caso, en cuanto a la parte de normas de higiene, ¿sí?, pero que tienen que ver con la parte ambiental, que también nos influye a nosotros y que tenemos que cuidar nuestro medio ambiente, ¿sí? Acá fíjense que cuáles serían los puntos a tomar muy, muy claro, ¿sí? Normas de higiene ambiental. Fíjense, cuando vamos o se va a realizar trabajos, en este caso, de ambientes hiperbáricos, ¿qué serían? Son sectores donde es necesario la ventilación, ¿sí? Donde los trabajadores puedan
tener, por supuesto, el oxígeno totalmente necesario. Síntesis, ambientes ventilados, ¿sí? Que aquí nosotros vamos a conocer cuáles son los requerimientos específicos y si no, implementar algunos medios para poder lograr estos ambientes súper ventilados. Tener muy en claro, ¿sí? Este ámbito de contaminación ambiental, ¿sí? Tal vez ustedes me dirían, bueno, a ver, pero siempre se contamina bien. Pero en cuanto a contaminación pueden surgir algunas sanciones algunas veces, ¿sí? Si no se cumple de manera correcta, ¿sí? Lo hemos mencionado en cuanto a ventilación, en cuanto a las radiaciones, ya vamos a conocer también, aunque las hemos mencionado anteriormente. Ahora falta especificarlas y hacer un trabajo un poquito más profundo. En cuanto a los ruidos, las vibraciones, ¿no? Que es necesario que se utilice, ¿sí? La iluminación también la hemos visto y carga térmica que también la hemos mencionado, pero que tenemos que conocer un poquito más, bueno, cuando llegue ese modo. En cuanto a las normas, en distintas etapas, cómo nosotros vamos a ir cumpliendo nuestro trabajo, ¿sí? En este caso, fíjense, cuando se realice una demolición, cuando se trabaje con explosivos, cómo debe ser, ¿no? El trabajo, las excavaciones y los trabajos que se van a realizar de manera subterránea, bueno, y luego los trabajos que vendría a ser aquel intento, aquella prueba que decimos, nuestra prueba piloto, ¿sí? Y también vamos a mencionar en este caso cuál es el material que va a ser utilizado para la construcción, ¿sí? Aquí hablamos en este caso de hormigón y las pinturas que se vayan a utilizar dependiendo las instalaciones, ¿sí? Eso también las vamos a conocer nosotros. Pero que en esta resolución están especificadas y que nosotros debemos conocerlas. Luego tenemos también para analizar las normas en los equipos, ¿no? Los equipos que son necesarios para realizar una obra. Fíjense, tenemos muchísimo. Tal vez encontremos palabritas un poquito nuevas. Yo se las voy a ir mencionando y contándoles qué significa, ¿sí? ¿Cuáles serían las normas en cuanto a los equipamientos? ¿Sí? Podemos tener, dependiendo, ¿no? El material, la materia prima, en este caso vamos a tener silos o puede ser también tolvas. Estas tolvas son una especie de embudos, ¿sí? Que permiten el traslado o una mejor llegada de todo tipo de material, ¿sí? Por si no conocían esta palabra. Las máquinas, por supuesto, para trabajar en madera, dependiendo de la actividad que se realicen, ¿sí? Y cuáles serían y cuáles van a ser totalmente analizadas por ustedes, hacer una supervisación en cuanto a su vida útil, ¿sí? A su mantenimiento. Las herramientas, por supuesto, si se utilizan, herramientas manuales que normalmente sí se usan y aquellas que son, por supuesto, portátiles. Hoy en día normalmente hablamos de herramientas portátiles, pero no hemos dejado totalmente las herramientas manuales. Herramientas automáticas, escaleras, por supuesto, la protección en cuanto al trabajo en altura, que también eh, tenemos una gran cantidad de accidentes, creo que se los he mencionado, por el no uso o el no uso correcto de los medios de protección, ¿sí? Acá, si ustedes trabajan en el área de construcción, deben ser muy, muy claros con sus trabajadores, ¿sí?
muchas veces minimizan, ¿no?, el trabajo y no usan los elementos y surgen los accidentes, ¿sí? Acá nosotros no podemos ser, tal vez decir, bueno, lo usa por momentos, no, es en todo momento, desde que inicia su trabajo hasta que finaliza, ¿sí? Está en riesgo su vida. En este caso vamos a hablar de los andamios, ¿no? Las silletas, que son tal vez muy utilizadas en este ámbito, los vehículos de transporte, las hormigoneras, que en este caso pueden ser propias o pueden ser tal vez en ese caso alquiladas, ¿sí? Donde ustedes también van a hacer un previo control antes del inicio del trabajo, ¿sí? Sí es necesario los aparatos elevadores, por supuesto, para tal vez hacer que el trabajo sea más rápido, no tan forzoso para los trabajadores y también dependiendo la altura a donde deban trabajar. Las grúas, ¿sí?, las montacargas, todos aquellos aparatos, como digo, para que el trabajador pueda cumplir sus actividades y de una manera tal vez más cuidada. Aquí también podemos mencionar, bueno, cables, cadenas y ganchos, todo lo necesario, ¿no?, para hacer el traslado o el envío de las, en este caso, de las materias primas o de las herramientas. También es muy importante mencionar en este caso cuando hablamos de soldaduras con todos aquellos elementos que sean necesarios, ¿sí? Aquí también tenemos que ver el uso de sustancias que pueden producir algunas enfermedades, ¿sí? Y que nosotros debemos hacer una mirada muy, muy prolija en cuanto a este trabajo, ¿sí? Acá hablamos de carburos, ¿sí? Eh, donde muchas veces se minimiza. Yo lo digo que se, el hecho de utilizarlo tal vez de manera continua, minimizamos tal vez los riesgos. No, nunca permitan y nunca cuando ustedes capaciten, marquen que todos los elementos tienen que ser utilizados de manera prolija, por supuesto, y con responsabilidad, ¿sí? Nunca, tal vez decir, bueno, lo manejo de manera diaria, no va a haber ningún tipo de problemas, no, 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 no. Siempre manteniéndole el respeto a todo tipo de sustancias, a todo tipo de aparatología, para evitar, bueno, sus posibles consecuencias, ¿sí? Luego fíjense que tenemos que continuar. Tenemos otra resolución más, ¿sí? En este caso es la 51/97. Aquí yo, un consejo, para que ustedes hagan un estudio, yo solicitaría y que cuando tengan un trabajo, que se los voy a dejar, realicen un cuadro, ¿sí? Un cuadro tal vez sinóptico muy, muy sencillo, con todos los tipos de resoluciones y qué habla cada una de ellas, ¿sí? Así ustedes puedan hacer un trabajo, un estudio más detallado y prolijo, ¿sí? Eso se los voy a dejar también como una actividad. Esta resolución tiene que ver cómo harían ustedes el trabajo y cómo deberían mencionar, ¿sí?, el inicio de las actividades, ¿sí? Acá nosotros hablamos que debemos comunicar siempre a la aseguradora, ¿sí?, en qué tiempo es especificado para mencionar el inicio de las actividades. Normalmente hablamos de 5 días hábiles. Tiene que ser
presentado, ¿sí?, la fecha clara de inicio de actividades. Aquí hablamos, por supuesto, de un programa. Vendría a ser cómo ustedes van a observar o cómo se va a realizar el trabajo, ¿sí? Fíjense, acá hablamos con unas medidas totalmente necesarias. Fíjense, cuando existe excavación o demolición, ¿sí? Esto es muy claro, tenerlo muy presente, y construcciones que superen los 1000 metros cuadrados, acá es necesario que tengamos en cuenta también la altura. Fíjense, 4 metros de altura. Aquí nosotros vamos a presentar este informe con este tiempo, ¿sí? Y también es necesario que el empleador lo exija y lo presente en el tiempo previsto, ¿sí? Nosotros desde nuestro ámbito vamos a observar, vamos a analizar que se realice y se haga la entrega, ¿sí?, bueno, de este inicio de actividades, como dijimos, 5 días antes para el inicio de la actividad, ¿sí? Vendría a ser el inicio de la obra. Pero no todo tiene que ver solamente con el inicio. Nosotros vamos a conocer y vamos a tener un programa, decimos, de seguridad, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Fíjense, es larguísimo, ¿sí? Pero vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo, como digo, siempre. Este programa de seguridad, ¿quién lo va a confeccionar? Bueno, ustedes, en este caso, tienen que realizar este trabajo, ¿sí? Y vamos a tener en cuenta una serie de requisitos que lo va a establecer esta resolución que tenemos que estudiar, ¿no? Que es la 51/97. Acá hay una serie de aclaraciones y de especificaciones, ¿sí?, que están totalmente organizadas. Las veamos algunas, fíjense. En este caso, tenemos que tener muy claro el programa de obra, ¿sí? Acá vamos a mencionar la nómina del personal que va a trabajar y que tiene que estar totalmente actualizada, ¿no? ¿Quién es el personal y cuál es la función específica que va a cumplir, ¿sí? Acá es necesario que se haga quiénes son los que están, por supuesto, los que ya están por iniciar su actividad y aquellos que tal vez, ¿sí?, por alguna razón se le ha solicitado, por supuesto, la baja. Por eso decimos que tiene que estar totalmente actualizada, ¿sí? Se debe hacer una identificación, por supuesto, de la empresa o tal vez el establecimiento del lugar a donde se vaya a cumplir funciones. Y fíjense que acá es necesario que se realice el programa de seguridad que lo van a realizar, por supuesto, ustedes. Se hace una pequeña descripción de la obra y cuáles serían las etapas, ¿sí?, que se van a ir cumpliendo, ya especificadas, por supuesto, con sus respectivas fechas de realización, ¿sí? Esto también es necesario que se cumpla como se ha fijado en un tiempo o como se ha planteado llevar adelante la actividad, ¿sí? Aquí puede ser que se mencione tal vez algunas modificaciones, pero lo más necesario, ese es como una opción, ¿sí? Nosotros necesitamos conocer las fechas exactas. Pueden surgir algunos cambios, ¿sí? Después vamos a tener, por supuesto, la enumeración de los riesgos generales. ¿Cuáles serían? De acuerdo a las etapas de construcción, van a surgir, por supuesto, los riesgos. Se van a enumerar cuáles posiblemente podrían ser. Y cómo nosotros
damos la posibilidad, ¿sí?, de poder contrarrestar estos riesgos, normalmente que surjan accidentes, ¿sí? Este informe, por supuesto, que va a estar firmado. Acá hablamos quiénes son los protagonistas, quiénes son los que participan, ¿sí? Bueno, el empleador, en este caso, el director, en este caso, de la obra, el responsable, ¿sí? Y tiene que estar, por supuesto, totalmente aprobado, ¿sí? Bueno, si no hay una aprobación, no hay un inicio de una actividad, ¿sí? No podemos iniciar una actividad si no está totalmente aclarado y especificado y presentado todo tipo de papeles, ¿sí? Con todas esas nóminas que les he comentado recién, ¿sí? ¿Quiénes serían los organismos, en este caso, que realizan la verificación? ¿Sí? Bueno, ¿quiénes van a ser? Las ART, ¿no? Ellas son las que realizan visitas periódicas para poder verificar si es correcto, si se lleva adelante, si se cumple con todo lo establecido, ¿sí? Allí, por supuesto que se van a dejar constancia del avance, puede ser observaciones que tal vez no se ha cumplido, se analizan, se especifican, ¿sí? Y cuando surgen incumplimientos, por supuesto, en este caso, en cuanto al personal, ¿sí? Aquí pueden surgir luego algunas sanciones, ¿sí? Por supuesto, se va a labrar un sumario, en este caso, cuando no se cumpla con lo establecido, ¿sí? Eso siempre va a ser así. Por eso hay que tener mucha atención y que se cumpla con todo lo fijado, ¿sí? Nosotros vamos a ayudar en este ámbito también, ¿sí? Luego tenemos otra resolución que tiene que ver con la 231/96, ¿sí? Esta resolución tiene que ver cómo van a ser las condiciones que se van a establecer desde el inicio, ¿no?, de la actividad de la obra y cuándo va a comenzar a realizarse, ¿sí? Y qué se debe cumplir para dar inicio a una obra, ¿sí? Aquí las pueden ver tan enumeraditas, cómo deberíamos o cómo se debería hacer este trabajo. ¿Cómo inicia todo? Fíjense, se va a iniciar con la instalación, por supuesto, de los baños, los vestuarios que van a estar adecuados a la función que se vaya a realizar. Tienen que estar previstos, por supuesto, de agua potable, lo hemos mencionado, lo necesario que es. Sí va a estar presente una especie decimos nosotros, de campamento, ¿no? Que normalmente puede ser una casilla o puede ser tal vez toldos muy, muy seguros. Normalmente es una especie de casillas, ¿sí? Los vehículos para el transporte del personal, si es necesario o no. Tal vez en ese caso no sean necesarios, bueno, no se los especifica. Aquí viene nuestro trabajo, ¿no? La entrega de todos los elementos, ¿no?, de protección personal, y ustedes en este caso van a labrar este legajo que yo les conté recién, ¿sí? Donde es necesario especificar todo lo necesario y que se cumpla. Y que esté presente, por supuesto, el cronograma de las capacitaciones que ustedes van a brindar, ¿sí? Básicamente estamos hablando de lo mismo, ¿no? Las capacitaciones que tienen que ser constantes por
con la importancia que tienen, ¿sí? Miren acá, otras condiciones que deben cumplirse, seguimos, no eran solamente algunas, tenemos otras más, ¿sí? En este caso, tienen que ver con las medidas que se deben prever en cuanto a las caídas, si, por supuesto, siempre se dan, ¿no? De derrumbes o tal vez pueden ser de vallas cuando se está trabajando, ¿no? Que puede ser tal vez un momento que no se ha tenido muy claro o surge una caída, ¿no? En este caso, ¿cómo lo debemos manejar? Con sus respectivas señalizaciones, ¿no? La importancia de marcar aquellos lugares que son seguros con sus respectivos señalización, que las vamos a conocer. Tenemos imágenes, tenemos sus respectivos colores, ¿sí? Eso lo vamos a ver más adelante. Esto es muy importante, ¿sí? Cuando hablamos de electricidad, la importancia que tienen, ¿no? Los disyuntores, y en este caso hablamos de PAT, que tiene que ver con los cables a tierra, ¿sí? Necesario para evitar, bueno, todos los trabajadores que tengan alguna descarga eléctrica, es totalmente necesario. También mencionamos en este caso la importancia de los extintores, ¿sí? Para utilizarlos en caso de algún inicio de incendio, ¿no? Tiene que estar reglamentado y esto va a ser totalmente supervisado, ¿sí? Y bueno, luego ya tiene que ver con las fechas específicas. Fíjense, tenemos fechas para cumplirlas. A los 7 días, ¿sí? De haber realizado tal vez el inicio, ¿no? De la obra, tenemos nosotros para entregar a los trabajadores su ropa de trabajo. Fíjense muy en claro los tiempos, ¿no? Sería a la semana, a los 7 días. A los 15 días ya se debe estar realizando una capacitación, ¿sí? Por supuesto, para preparar al personal que va a trabajar. Las instalaciones, por supuesto, súper necesario de los carteles de seguridad y los sectores que van a ser destinados para comedor, si así fuese, normalmente están presentes, ¿no? Para que los trabajadores puedan sentirse cómodos en sus momentos de descanso o de break, que se sabe decir. Sí es necesario, fíjense, completar en este caso la protección, como dijimos, en cuanto a los incendios, y no está de menos mencionar el orden que se debe tener, ¿sí? En cuanto a las herramientas, en cuanto a poder trasladar las materias primas, ¿sí? Que eso lo van a establecer ustedes en cuanto a las capacitaciones, ¿sí? Eso lo debemos tener muy, muy presente, ¿sí? ¿Alguien dijo algo? Cuéntenme, a ver. Yo escuché una preguntita o quieren contarme algo, a ver. A ver, abrimos para escucharlos, a ver y leerlos. A ver, esperen, hoy está súper lento todo. No puedo leer todavía. Bueno, esperamos que se cargue. Ah, no, no había ninguna preguntita. Bueno, avanzamos, digo yo, no sé qué piensan, nos quedemos un ratito, miren, a ver, nos falta muy poquito, ¿les parece? Nos quedemos un ratito, nos queda, miren, vamos en la imagen 66 y son 71. Terminamos, lo trato de hacer súper sintético, puede ser, ¿sí? ¿Quieren? Los que tengan que salir, bueno, salgan y después la ven grabada. Así terminamos, así ganamos tiempo. ¿Parece? ¿Qué dicen? Nos quedamos 10 minutitos.
Les pido 10 minutitos nada más. ¿Quieren? ¿Pueden? A ver, díganme si se puede o no. Yo digo que sí, a ver. Ay, miren las preguntitas. Si no los usan, se llama... Sí, por supuesto. Y después se hace... Claro, por supuesto. Sí, por supuesto. Pero yo creo que el hecho de no usar las, los elementos de protección es como que no se toma conciencia, ¿no? De lo que podía suceder. Va en riesgo nuestra vida, o las enfermedades, normalmente hablamos de las enfermedades respiratorias, la gravedad que pueden llegar a tener. Y es muy cierto lo que nos decís vos, Aidín, de las suspensiones, ¿sí? Es que yo creo que, a ver, puede ser que nos olvidemos, puede ser que tal vez estemos concentrados en otro, en nuestra vida, pero no podemos olvidarnos de la necesidad que tienen estos elementos, ¿sí? Eso hay que marcar siempre en las capacitaciones que ustedes brinden, mencionarle la importancia, ¿sí? Y todo aquello que implica que ellos puedan cumplir su actividad de manera tranquila sin ningún tipo de problemas, ¿sí? Eso hay que tenerlo muy claro. Fíjense acá, seguimos, así terminamos, ¿sí? En este caso, vamos a hablar de un legado, nos decimos un legado técnico, que tiene que ver con aspectos en cuanto a la prevención, ¿sí? Y a un aspecto tan importante como son las enfermedades, ¿sí? Profesionales, pero que van a estar dirigidas de acuerdo a la función, ¿no? que se cumpla. Este legado técnico también va a tener un cronograma muy claro, con fechas, lugar, ¿sí? Donde se va a realizar las capacitaciones. El registro de las evaluaciones que se fueron realizando, ¿sí? Eso también es necesario observar si hay evolución, hacer un informe, ¿sí? Y acá hablamos de este plano que lo vamos a conocer y cómo se realiza, ¿sí? Y ustedes qué deberían tomar en cuenta en cuanto a ese plano. Ya en unos días más lo vamos a conocer. ¿Cuáles serían las exigencias en cuanto a la documentación? ¿Sí? Acá también tenemos que ser muy constantes, ¿sí? En cuanto a este aspecto. Fíjense, vamos a tener muy claro cuáles serían los requerimientos que es necesario. Fíjense, sí es necesario tener un servicio de higiene y seguridad, o sea, ustedes, ¿sí? Para iniciar toda actividad, tienen que estar ustedes auxiliares o licenciados en higiene y seguridad. Sí es necesario también, fíjense, en cuanto a medicina laboral, lo que implica, ¿no? Tener la presencia de profesionales que conozcan este ámbito, ¿sí? Acá decimos que sea calificado, ¿sí? Y que no tal vez una persona que tenga ciertos conocimientos, no, una persona calificada. Sí es necesario, fíjense, contar con un seguro que va a proteger contra todos los riesgos, ¿no? Para los trabajadores, eso está de más mencionarlos, que va a estar resguardado a través de las aseguradoras, ¿sí? Dar aviso a las aseguradoras de riesgo de trabajo, al menos, como dijimos, ¿no? Esos 5 días antes del inicio de las actividades, lo dijimos, ¿sí? Eso está establecido, fíjense, este puede ser pregunta de examen, ¿sí?
quién lo maneja, quién lo especifica, ¿sí? Ya saben ustedes. 51/97. Ese no nos podemos olvidar, ¿sí? Luego también es necesario que nosotros tengamos muy en claro una resolución que en algún momento se las he comentado, creo que al principio, ¿sí? Cuando comenzamos a ver la ley, ¿sí? 19.587, yo les he mencionado esta ley. Fíjense, la resolución 319/99. ¿Qué tiene que ver? Ella analiza aquellas actividades o aquellas obras que se realizan de manera repetitiva, ¿sí? Y puede ser aquellas que tienen una corta duración, ¿sí? Fíjense, ¿cuál sería el tiempo específico? Fíjense, no puede exceder los 7 días, o sea, una semana, ¿sí? Esas serían de corta duración. ¿Qué debería tener específicamente el programa de seguridad? Fíjense, estos son datos que son sí o sí deben estar presentes. Identificación del personal de seguridad, por supuesto, ¿sí? Identificación de la empresa que realiza, ¿no?, las actividades. ¿Cuáles son los procedimientos específicos? ¿Sí? Vendría a ser las etapas de trabajo. Posibles riesgos, como dijimos, ¿no? Está establecido en qué etapa, cuáles podrían ser los posibles riesgos para, en este caso, también concientizar al personal, ¿sí? Y nosotros trabajar bueno, en la prevención, ¿sí? Que no ocurra. Organización de la seguridad, ¿sí? En este caso, bueno, ya serían ustedes en dictar las capacitaciones, las entregas de todo lo que tenga que ver, ¿no?, con los equipos de protección, recomendaciones, esto es muy importante que lo realicen en las capacitaciones, ¿sí? Y bueno, el inicio de obra, ¿sí?, que hemos mencionado, cuando antes del inicio, que se debe hacer el tiempo establecido, los 5 días de anticipación. Miren acá, tiene un tiempo, no es indeterminado, ¿no? Hay una fecha para renovarse todos estos requerimientos, ¿no? Son a los 6 meses, ¿sí? Por eso, normalmente es oportuno hacer nosotros las capacitaciones de manera tal vez trimestral, es lo mejor. Aquí tienen, fíjense, un resumen de dónde ustedes podrían encontrar todo lo que nosotros vimos en la ley, ¿sí? ¿Cuáles serían los artículos, ¿sí?, que les va a servir, bueno, para cuando lean la ley y poder ir marcando aquello, cómo está constituida, ¿sí? Fíjense, están todos los temas que nosotros vimos, ¿sí? Fíjense, ampliaciones de sanitarios, comedores, armarios, en qué artículos y hasta qué artículo lo podrían encontrar, ¿sí? Agua potable, análisis bacteriológicos, físicos y químicos, de qué artículo, del 57 al 58, es muy reducido, desagües industriales en el 59, carga térmica en 60, que es todo lo que nosotros hemos visto, ¿sí? Pero acá está especificado en los artículos que ustedes pueden encontrarlos, ¿sí? Contaminación ambiental, esto puede ser pregunta de examen también, ¿sí? ¿En qué artículos de la ley se menciona, supónganse, ventilación? ¿Sí? Puede ser que esté mencionado en el artículo 57, 58, no, re falso, ¿no? 64 al 70.
¿no? Este también le vamos a dar nuestra utilidad, ¿sí? Después tenemos radiaciones, ¿sí? Ionizantes y que vimos y no ionizantes, en qué artículos están, 62 al 63, ventilación que lo he mencionado, iluminación, del 71 al 76. En cuanto a los colores, ¿sí? Que son necesarios para cumplir una actividad, los ruidos, colores 77 al 84, ruidos y vibraciones desde el 85 al 94, instalaciones eléctricas 95 al 102, máquinas, herramientas 103 al 113, ¿sí? Ustedes lo pueden, les puede servir muy utilizado cuando estudiamos este resumen que les permite hacer un trabajo tal vez más ordenado, ¿sí? Denle uso también, ¿no? a este pequeño resumen. Seguimos, es lo último. Ya nos vamos. A ver, tenemos más artículos aquí. Y ya los dejo tranquilitos, ¿sí? Espérenme un ratito. Recuerden que era larguísimo, ¿no? Está ok. Ahí les comparto y terminamos. ¿Y qué vamos a hacer? Yo creo que estaríamos en condiciones, ¿no? Si yo les dejo este material, aunque ya lo han visto, y la próxima semana, luego de clase, plasmar ya un pequeño examen, ¿sí? Así podemos pasar a la ley de riesgos de trabajo, que lo vamos a hacer ya la próxima semana, ya lo tenemos que iniciarlo, ¿sí? Fíjense, en este caso tenemos más artículos para estudiar, ¿no? Aparatos de izar y ascensores, montacargas del 114 al 137, aparatos de presión interna 138, 144, trabajos con riesgos especiales, en este caso, aquellos que tienen que ver, bueno, con olores, ¿sí? Analizamos en este caso todo lo que tenga que ver con el riesgo de salud. 145, 145 a 159. Protección contra incendios, ¿sí? Y los extintores. 160 al 187, este es bastante amplio. Protección personal, nosotros por supuesto que todo lo vamos a estudiar. 188 al 203, selección de personal 204 al 207, capacitación, ¿sí? 208 al 214, y después tienen una serie de registros de información súper importantes para analizarlos y leerlos y tenerlos bien claros. Miren, ¿no? De 215 a 226. Es bastante extensa, ¿no? Tiene muchísimos artículos que nosotros, tal vez de memoria, eh, puede ser un poquito difícil memorizarlos, pero con este resumen ustedes tienen más o menos una noción, ¿sí? De organizar el estudio, ¿sí? Este resumen les va a servir. Yo digo que sí, es muy útil. Todos aquellos que hemos estudiado usamos este resumen para tener muy en claro cuál es el orden, ¿sí? Háganlo que les va a servir, ¿sí? Por lo pronto, yo les voy a dejar un pequeñito trabajito práctico, ¿sí? Así puedan identificar estos artículos, puedan analizar todas las resoluciones, qué habla cada una, ¿sí? Y hacer un pequeño cuadro, tal vez sinóptico, que les permita hacer un estudio más ordenado, como decimos siempre, ¿sí? Eso se los voy a dejar para que lo realicen y vayan repasando, así podamos rendir la próxima semana, que va a ser tal vez un poquito extenso,
porque tiene muchos temas para identificar, ¿sí? ¿Les parece? ¿Qué dicen? A ver, o escríbanlo si quieren, si no quieren comentarme. A ver, ¿qué dicen? Sí, tenemos que rendir. Ustedes saben que normalmente al finalizar el mes tenemos que hacer, pero nos venimos con una serie de feriados que yo ya no quiero más, entonces lo vamos a hacer, ¿sí? Entonces, gracias a Fernanda y Verónica. Ahora, como tarea, vamos a decir, es repasar. Todo esto que yo les di, el Power, les va a servir muchísimo, ¿sí? Y el pequeñito trabajito que se los tengo que dejar cargados, así repasamos y la próxima semana vemos ley de riesgos de trabajo y les voy a dejar habilitado para que ustedes puedan rendir, ¿sí? ¿Les parece? Ahí me decían que sí, Fernanda. ¿Estamos? ¿Sí? A ver, díganme, cuéntenme. Yo pienso que sí. ¿Sí, sí, sí? Bueno, me imagino que sí. No lo sé. Bueno, nos vemos entonces el próximo jueves, sí o sí, que ya no hay más feriados para avanzar. Y acá tenemos que seguir, ¿sí? ¿Dudas que tengan? A ver, antes de irme, díganme. A ver, Fernanda, dale. Bueno, buenísimo. ¿Alguien más, no? ¿El resto? ¿No? Elisa, Gerardo, Tania, Aileen, Abel, Verónica, Fátima. ¿No? ¿Estamos todo bien? Ah, José Luis, Gerardo, estamos claro hasta ahora. Aileen me dice que sí. Bueno, muy bien, Melissa. Muy bien, Ángeles. Nos vemos entonces. Ahí también Melissa me dice que está súper bien con su dedito. Bueno, nos vemos el próximo jueves para avanzar. Repasen y les dejo el trabajo práctico, así lo realizan, ¿sí? Y nos vemos el próximo jueves para avanzar. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Nos vemos? ¿Sí? Bueno, ahí está, Janet me dice que sí. Bueno, nos vemos. Y lo más importante es que terminamos esa ley. Para mí es misión cumplida, ¿sí? La próxima no es tan extensa, es un poquito más concisa, ¿sí? La que vamos a ver, la ley de riesgos de trabajo, ¿sí? Bueno, nos vemos, un gusto y muchísimas gracias. Nos vemos, estén muy bien. Nos vemos.